Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones con ANECA. En esta ocasión vamos a abordar los criterios y baremos que se van a utilizar en la evaluación de la convocatoria para las becas de formación del profesorado universitario de 2021. En una primera parte habrá una serie de intervenciones de miembros de ANECA y del Ministerio de Universidades, y en la segunda parte responderán a las preguntas que planteéis a través del chat. Os aconsejamos que esperéis a que terminen las intervenciones, porque probablemente muchas de las dudas se resuelvan durante las mismas. Asimismo, recordamos que no se pueden responder a preguntas personales. Intervendrán a lo largo de la sesión Mercedes Siles Molina, directora de ANECA, Lourdes Almodóvar Ruiz, subdirectora general de Formación del Profesorado Universitario y Programación del Ministerio de Universidades, Clelia Martínez Maza, directora científica de la convocatoria FPU 2021, Alicia Ron, jefa de unidad de la División de Evaluación de Profesorado de ANECA, y Víctor Manzano Herraiz, consejero técnico del Ministerio de Universidades. Sin más dilación, damos paso a Mercedes Siles, directora de ANECA. Muy buenos días. Os doy la bienvenida a esta 10ª edición de Conversaciones con ANECA, que, como sabéis, hoy estamos dedicando a la convocatoria de contratos FPU y que hacemos junto con el Ministerio de Universidades. Como Carmen ha dicho, soy la directora de ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y para que me situéis profesionalmente, deciros que soy catedrática de álgebra de la Universidad de Málaga. También he sido becaria de investigación. En mi época los contratos se llamaban becas de investigación. Lo fui durante 4 años y los 3 primeros de ellos pues los invertí en hacer mi tesis doctoral. Después tuve un contrato como profesora y pasé por distintas figuras de profesorado, pues hasta llegar hasta donde estoy hoy en día. Deciros también que he tenido 7 alumnas y alumnos de doctorado a quienes he dirigido. También he tutorizado a muchas alumnas y a muchos alumnos a distintos niveles, tanto de España como de otros países, y esos niveles incluyen a alumnado de todos los ciclos, primer y segundo ciclo de los estudios, y también a postdoctorales. Y esto os lo digo porque quizás esta es la primera vez que tenéis ocasión de escucharme, la primera vez que tenéis ocasión de escucharnos, y es la primera vez quizás que os estáis aproximando a ANECA. Y lo que quería es que os situarais y ponernos en contexto. Quiero aprovechar esta ventana abierta para contaros muy brevemente lo que es ANECA. Esta es una ventana, el Conversaciones con ANECA, abierta a la explicación y al diálogo y al intercambio, porque queremos contaros de primera mano qué es ANECA. ANECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, tiene 20 años de historia, el año pasado cumplimos 20 años, aparece mencionada en la LOU y está situada ANECA en el espacio de educación superior. La tarea que tiene encomendada es la mejora continua de la educación superior a través de evaluación, certificación y acreditación. Tenemos además 2 líneas paralelas en las que trabajamos. Una de ellas es la línea de enseñanzas e instituciones. Verificamos, acreditamos y certificamos títulos y también instituciones. La segunda de las líneas en la que trabajamos es la línea de profesorado. Tenemos nuestros programas PEP para evaluación de profesorado en las primeras etapas de la carrera académica, el programa Academia, que es para titularidades y cátedras, y luego también hacemos evaluación de la investigación a través de los sexenios de investigación que bien conoceréis. También en 2018 se puso en marcha la convocatoria piloto del sexenio de transferencia y esperamos que la primera convocatoria pues salga este año, saldrá tras la aprobación de la ley de la ciencia. Además, también tenemos sellos de calidad, que son sellos con los que se distinguen a diferentes titulaciones. Tenemos el sello de ingeniería, el de informática, el de química, el de medicina, el de enseñanzas no presenciales e híbridas, y estamos también desarrollando otra serie de sellos que lo que inciden es en la calidad de las titulaciones y de las instituciones que los logran. Todas estas son herramientas para que las instituciones de educación superior logren los objetivos para los que han sido creadas y para los que serán creadas aquellas que lo sean en un futuro.
Estamos trabajando también en cooperación internacional, trabajamos con microcredenciales para formación a lo largo de toda la vida, que es una de las ideas que surgen cuando aparece el Espacio Europeo de Educación Superior. Formación a lo largo de toda la vida, pero no solamente formación, lo que entendemos por formación académica, sino también formación como personas que somos y como seres con inquietudes intelectuales que tenemos. Y además trabajamos en todo aquello que entra en nuestro ámbito de competencia, y esto es la potenciación y la mejora de la educación superior. Quiero que sepáis que ANECA está comprometida con la igualdad, la equidad, la ética, con la integridad y también con la sostenibilidad. Y además está convencida de los valores que representan todos aquellos términos que acabo de utilizar. ¿Qué es lo que hace ANECA para conectar con la juventud, para conectar con vosotras y vosotros, y qué es lo que hace que os afecta de manera directa? Pues en primer lugar tenemos a jóvenes que forman parte de nuestro Consejo Rector, que es el órgano más elevado de la agencia. También los jóvenes y las jóvenes formáis parte de nuestros comités de evaluación de enseñanzas e instituciones, de sellos internacionales de calidad. Y quiero aprovechar aquí para animaros a quienes nos estáis siguiendo y también pues a quienes nos veáis con posterioridad, ya que todo esto quedará grabado en el canal ANECA Televisión. Quiero animaros a que entréis en nuestra web y a que os inscribáis para formar parte de todos nuestros comités. Porque formar parte de un comité de ANECA es una experiencia que no solamente te sirve en el currículum, sino que también es una experiencia que no se os va a olvidar en el futuro. Y esto lo digo en un sentido positivo, como ya comprenderéis. También lo que hacemos es jornadas de divulgación en relación con las figuras iniciales de la carrera académica, para que sepáis cómo está distribuida la carrera académica, cuáles son los criterios que se necesitan para ello. Ya hemos hecho distintas conversaciones con ANECA al respecto, que podéis encontrar en Conversaciones con ANECA, pero seguimos haciéndolas porque esto no solamente es algo que luego se queda grabado para revisión, sino que también esta es una ocasión de tener un contacto directo y de resolver directamente a todas las dudas que tengáis. Todo aquello que estiméis oportuno a hacernos llegar, por favor, id a nuestro portal ANECA Responde y hacednoslo llegar. Y si no, pues por teléfono, correo electrónico, tenéis distintas vías de llegar hasta ANECA. Quiero también indicaros que si queréis que ANECA junto con vosotras y vosotros haga alguna iniciativa, no tenéis más que contactar directamente con la agencia y estudiamos lo que nos propongáis y tened seguridad de que pues vamos a hacerlo, porque lo que buscamos es la mejora de todo lo que significa educación superior, y aquí estoy contemplando pues también la investigación, la docencia, el intercambio y la transferencia. Y quiero aprovechar, porque este es un marco muy adecuado, quiero aprovechar para anunciar que el año pasado pusimos en marcha por primera vez el premio Hélice ANECA a la calidad académica. Es un premio que distingue a una profesora y a un profesor de una institución de educación superior, que representa lo que son los valores de la academia, lo que toda la vida se ha entendido por valores de la academia y a lo que en la actualidad se entiende por valores en la academia. Estos valores están recogidos en nuestro código ético, y lo que quería anunciar es que este año también vamos a poner en marcha este premio Hélice ANECA a la calidad académica para jóvenes. Es decir, habrá una joven y un joven que recibirán este premio pues por lo mismo, por los valores que representan en el ámbito académico, por el buen hacer, pues por todo aquello que podéis hacer y que seguramente muchas y muchos de vosotros ya estáis haciendo por la institución en la que estáis ya insertos o lo haréis. Esta es una convocatoria muy importante para vosotras y vosotros, porque es el inicio de vuestra carrera docente e investigadora. Puede que quienes hoy estéis aquí asistiendo seáis personas premiadas que recibiréis este premio, bien como jóvenes que sois o bien como investigadoras e investigadores, profesoras y profesores del futuro. Estar en esta segunda fase como estáis significa que vuestro currículum es brillante. Esto no lo olvidéis jamás, con independencia de cuál sea el resultado de la evaluación, porque esta es una convocatoria competitiva, muy competitiva. Estoy convencida de que todas vuestras aportaciones y todos vuestros proyectos son de interés
y os animo a que no decaigáis porque, como digo, esta es una convocatoria competitiva. Mantened vuestro interés por la investigación, por la docencia, por el intercambio y por la transferencia y por la carrera académica, porque desde luego es una carrera que es muy reconfortante tanto a nivel intelectual como a nivel personal. Os deseo mucha suerte y quiero deciros que nos tenéis a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Damos ahora paso a Lourdes Almodóvar Ruiz, la subdirectora general de Formación de Profesorado Universitario y Programación del Ministerio de Universidades. Os recordamos que durante las intervenciones se abordarán tanto los criterios como los baremos, como la forma de cumplimentar la solicitud para las becas. Por favor, esperar a que terminen las intervenciones para plantear vuestras dudas, porque seguramente muchas se resolverán durante las mismas. Ya puedes comenzar, Lourdes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmen, y muchas gracias en nombre del Ministerio a ANECA por darnos la oportunidad de participar en esta segunda sesión informativa relativa al programa de formación de profesorado universitario, que esperamos que sea de gran utilidad para los solicitantes de estas ayudas. Brevemente, me gustaría compartir con vosotros un poco la evolución del programa. El programa de formación de profesorado universitario pertenece en la actualidad al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023. Actualmente se han publicado ya y resuelto 30 convocatorias FPU desde su inicio en 1990, resultando beneficiarios más de 23.000 personas. El presupuesto total invertido en el programa asciende a alrededor de 1.200 millones de euros. Si bien el promedio de beneficiarios por convocatoria, hablando de las últimas 5, ha sido de alrededor de 844, el incremento del número de ayudas en la convocatoria 2020, en la que se pasó de 850 a 885, hace prever que este promedio irá en aumento. En cuanto al importe de la subvención, este también ha sufrido un incremento significativo, pasando de escasos 11 millones en 1990 a 86 millones en las últimas convocatorias. Por áreas, biomedicina, química, historia del arte, ciencias sociales, filología y filosofía son las que mayor número de beneficiarios siguen teniendo. La inmensa mayoría de todos los beneficiarios FPU, alrededor del 96%, se forman en universidades y centros públicos. Las universidades, por dar así unos datos, de Burgos, Vigo, Murcia o Navarra encabezarían el listado de mayor tasa de éxito de formación de profesorado universitario en cuanto a la obtención del título de doctor, mientras que Granada o Rioja, Extremadura y Cantabria harían lo propio con la acreditación para la docencia. Desde sus orígenes, en 1990, la distribución de las ayudas de formación de profesorado universitario, hablando en términos de género, ha sido bastante igualitaria. Tendríamos un 51% de mujeres beneficiarias y un 48%, prácticamente 49%, de hombres. Es cierto que aunque existe en términos globales esta igualdad en cuanto al género, si desglosamos a los beneficiarios por área del conocimiento, hay algunas diferencias. Así que lo que observamos es que las doctorandas son mayoría en áreas como medicina, psicología o ciencias de la educación, mientras que los varones predominan en ingeniería, física, matemáticas e informática. Pues después de este breve repaso, tan solo me queda ofrecer nuestro apoyo a todos los solicitantes para que su proceso de participación en estas ayudas que gestionamos desde la Subdirección de Formación de Profesorado Universitario y Programación, de la que actualmente soy la subdirectora, pues pueda ofrecerles la ayuda y resolver las cuestiones a las que se puedan ir enfrentando a lo largo de todo el procedimiento. Agradecer también al equipo técnico que está haciendo posible esta transmisión,
así como a Mercedes Molina, directora de ANECA, las directoras científicas y de División de Evaluación del Profesorado de ANECA y todo el personal de la unidad de evaluación y, por supuesto, a nuestros compañeros de la Subdirección General de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Universidades, que como órgano gestor están en el día a día de forma muy cercana con todos los solicitantes. Les deseo el mayor de los éxitos en su participación en estas ayudas. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Intervendrá ahora Clelia Martínez Maza, que es directora de la División de Evaluación de Profesorado de ANECA y también directora científica de esta convocatoria FPU. Sí, buenos días. Yo también quiero comenzar felicitando a los solicitantes que han llegado a esta segunda fase. Voy a hablar muy brevemente porque mi presentación, que versará sobre los criterios de evaluación y cómo atender a las dudas que se suscitan a la hora de presentar y de cumplimentar la solicitud, quería dar la palabra a Víctor Manzano para poder hablar de los desarrollos del proceso. Cuando quieras, Víctor. Muchas gracias, Clelia. Un saludo a todos los que nos están siguiendo en YouTube, a todos los solicitantes, a las universidades y a los centros de investigación. Bien, la convocatoria de ayudas a la formación del profesorado universitario 2021 tiene una importante novedad, que es que se van a otorgar 885 ayudas para contratos predoctorales, como ha dicho anteriormente Lourdes. Y bien, esta convocatoria es una concurrencia competitiva dividida en dos fases. Vamos a ver en la presentación, por favor, las fases. A ver, en la primera fase se han presentado 7.046 solicitudes. Y estas solicitudes se han seleccionado en función de la ponderación de la nota media de su expediente académico, puesto en relación con la nota media de las universidades y con la afinidad del área ANEP elegida para el proyecto de tesis, el área ANEP de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Bien, recientemente se ha publicado la resolución del 17 de mayo de 2022 que ha seleccionado para la segunda fase 2.652 candidaturas, respetando el máximo de 3 que nos permite la convocatoria, el máximo de 3 seleccionadas por ayuda a conceder. Bien, en esta segunda fase se ha de presentar la documentación relativa al proyecto de tesis. Va a consistir en el formulario de documentación de sede electrónica y en la memoria de proyecto de tesis que se podrá encontrar en nuestra página web. El plazo para ello va a ser del 18 de mayo al 6 de junio de 2022. Ya muchas personas han empezado a presentar la documentación. Indicar que el fin del plazo es el 6 de junio a las 14 horas de horario peninsular. Entonces, este plazo no se puede prorrogar y entonces los seleccionados tienen que presentar la documentación y confirmar y registrarla dentro de este plazo, porque si no me puedo encontrar que mi solicitud se dará por desistida si no hago esta última acción en sede electrónica. Bien, finalizado el plazo, se iniciará el trámite de revisión administrativa, por lo que debemos estar atentos en sede electrónica a los posibles notificaciones de subsanación que se nos podrán pedir. Una buena práctica pues puede ser conectarnos al menos una vez a la semana a sede electrónica. Complementariamente, se recomienda también acceder al correo electrónico que hayamos indicado en nuestra solicitud FPU, porque allí será donde recibamos
los avisos de la notificación que tenemos en sede electrónica. Por otra parte, también indicar que es muy importante realizar las subsanaciones en esta fase en la que estamos actualmente, en los términos en los que se me va a indicar y en el plazo que se me indica, porque si no también pasaría a desiste. Bien, terminado ese trámite, ya se mandarían todos los expedientes a ANECA, nuestra anfitriona hoy, para su evaluación según los criterios científico-técnicos establecidos por la convocatoria. Bien, finalmente se publicará una resolución provisional de concesión de las 885 ayudas en esta convocatoria. Estas ayudas, van a ser seleccionadas dentro de cada área ANEP según la puntuación total recibida, que va a tener un máximo de 100 puntos. Estos 100 puntos podrán ser resultado de el resultado de la evaluación que nos otorgue ANECA, que tendrá un máximo de 60 puntos, más la ponderación, la nota media ponderada de primera fase, que se adaptará a una escala de 0 a 40. Bien, hay que tener en cuenta que en ambos criterios tendremos que superar el 40% del máximo de puntuación. Y si no lo superamos, podremos encontrar que nuestra solicitud sea excluida en segunda fase por el artículo 27. Bien, posteriormente, y ya termino mi intervención con esto, se procedería a la aceptación de las ayudas por parte tanto de los solicitantes como de directores de tesis y de organismos, y la atención a las alegaciones. Finalizado ese trámite, procederíamos a la orden de concesión definitiva y a la firma de contratos predoctorales entre los beneficiarios, los ya beneficiarios de la FPU 21 y los organismos elegidos. Muchas gracias. Ahora lo que toca es empezar a desarrollar los criterios de evaluación de manera un poco más detallada. Y voy a ser la que inicie este análisis. Primero quiero comentar que ya saben todos ustedes que hay unos criterios de evaluación publicados en el BOE, en el anexo segundo, ¿no? Son los que rigen la segunda fase, pero sí que hemos desarrollado unas orientaciones específicas que van a aplicar los comités asesores de evaluación. Estas orientaciones ya han sido publicadas hace unos días y están a disposición de todas las personas solicitantes, tanto en la página web del Ministerio como en la de ANECA, y sobre todo han sido confeccionadas para ayudar en el proceso de presentación y sobre todo de justificación de los diferentes méritos. Así que les recomendamos que acudan no solo a los criterios publicados en BOE, que son los criterios marcos, sino también a esas orientaciones un poco más detalladas que van a utilizar en la aplicación de esos criterios los comités asesores, y también les van a ayudar a cumplimentar la solicitud con mayor adecuación. En ese documento que recoge los criterios aplicados en la evaluación de esta segunda fase de las solicitudes, bueno, pues aparecen, como podrán comprobar, recogidas las puntuaciones máximas asignadas a cada criterio, ¿no? Pero esto no quiere decir que sean esas las puntuaciones que se otorguen de manera automática a cada requisito. Esto sí que hay que tenerlo claro, porque serán las comisiones técnicas las que determinarán la puntuación final, analizando pues un conjunto de factores como, por ejemplo, pues si hay autorías múltiples o bien los indicios de calidad de las aportaciones, esto entre otros elementos, ¿no? Como decía, dado que en este documento se contempla de manera muy detallada qué requisitos
son los que van a ser reconocidos, ¿no? Pues en mi exposición, sobre todo, me voy a detener en precisar las grandes dimensiones de la evaluación y sobre todo los aspectos que, según la experiencia ya adquirida, pues son los que han suscitado más dudas, y también pues vamos a recordar entre todos los miembros de la mesa pues algunos de los errores que se suelen cometer y también algunas sugerencias para mejorar esa presentación. Bien, voy a dar paso a mi presentación. Sobre todo, al principio, a ver si... Enseguida se podrá ver la primera fase, digamos, el primer bloque de elementos que son los analizados. Y responden a la pregunta de que quién realiza la evaluación en la segunda fase. Bueno, pues algunos de los elementos ya los ha comentado los compañeros del Ministerio. La comisión técnica es la que organiza su trabajo por áreas científicas de la ANEF. No hay una persona coordinadora por cada área y una persona que ejerce la dirección científica. Esta dirección científica pues es la responsable de la labor de coordinar toda la actividad que se lleva a cabo en el proceso de evaluación. Y luego cada área es verdad que se encuentra bajo la coordinación de una persona responsable, que es la que cuenta con personal evaluador especializado en las distintas materias de ese ámbito. Como ya se ha mencionado, pues ANECA es responsable de todo ese proceso de evaluación. Hay 26 coordinadores de área y actúan pues cerca de un grupo de 100 personas que realizan esas tareas evaluadoras. Esta comisión técnica podrá modificar la adscripción de las solicitudes a un área diferente a la que señala la persona solicitante. Sobre todo esto se va a realizar cuando se deduzca del programa de doctorado que se realiza y del proyecto formativo presentado. Y se va a buscar siempre que haya una coherencia entre la actividad que se va a desarrollar y el ámbito científico en el que la persona solicitante va a ser evaluada. Este es el motivo de esta modificación, si llega el caso de hacerla, ¿no? ¿Y qué se va a evaluar? Pues bien, la memoria del proyecto formativo y de la tesis doctoral. Como digo, pues hay una puntuación máxima hasta 5 puntos, el currículum de la persona candidata hasta 20 puntos, el currículum de la persona que dirige la tesis hasta 25 y el historial científico de los últimos 5 años del grupo investigador receptor hasta 10 puntos. Lo primero que se va a evaluar es el currículum de la persona solicitante, ¿no? La memoria del proyecto formativo. Aquí, sobre todo, hay que tener bien presente que se evaluará la calidad de la memoria presentada. Hay que desarrollar este aspecto de manera cuidadosa, porque una memoria bien presentada y bien ordenada pues va a favorecer esta solicitud. Hay que exponer antecedentes, estado de la cuestión, planteamiento, metodología. Los objetivos tienen que estar formulados con claridad y con rigor. También hay que añadir el interés del proyecto en el área a la que se va a adscribir. En segundo lugar, también se va a tener en cuenta la viabilidad del proyecto, es decir, pues si cuenta o va a contar con recursos adecuados. Es posible que la tesis guarde relación con un proyecto de investigación público competitivo, ¿no? Porque a ese proyecto pues pertenece quien dirige la tesis o la totalidad o mayoría de los miembros del grupo de investigación que avala la solicitud. No es imprescindible, ¿no? Que tenga esta relación con el proyecto, pero sí es verdad que es un mérito relevante, ¿no? Y que se tiene en cuenta cuando existe. Si fuera posible, sobre todo pues que el proyecto, como digo, tenga un carácter competitivo, que sea de carácter público, sobre todo porque esto sí que es un indicio, un indicador de la viabilidad para desarrollar el programa formativo, ¿no? En este sentido, si hay esa conexión entre la tesis y el proyecto, pues hay que dar datos claros, como por ejemplo la referencia del proyecto, la vinculación, que el evaluador pueda ver de manera evidente que existe esta conexión. También se va a evaluar la trayectoria del director, ¿no?
que sobre todo hay que exponer y dejar de manifiesto que hay una vinculación con la temática del proyecto, del programa formativo, ¿no? Que hay una coherencia entre su trayectoria y el programa que se presenta en la solicitud. Por ejemplo, que tanto quien dirige la tesis como el grupo de investigación conocen la temática del proyecto y, en consecuencia, van a poder respaldar a esa persona en su formación. Luego se tiene en cuenta también el currículum de la persona solicitante. Aquí, además de una relación de méritos, ¿no?, que aparecen en el formulario, pues por ejemplo, si la persona tiene premios, idiomas, estancias en otros centros, pues también se va a evaluar la participación en proyectos de investigación. Tiene que existir un contrato o una beca, es decir, que no se van a valorar colaboraciones honoríficas o de tipo informal. Y para demostrar esta vinculación vuelvo a recordar que tiene que aparecer la referencia del proyecto, ¿no? Aquí la puntuación, como digo, pues va a variar, porque depende de muchas circunstancias, de la duración de la vinculación, el carácter competitivo de la convocatoria, es decir, que hay muchos elementos que servirán para calibrar esa puntuación. Y la valoración también se hace en función de las publicaciones y de las participaciones en congresos de esa persona candidata, ¿no? En el documento del baremo aparece, insisto, la puntuación máxima que se puede alcanzar, pero son los comités asesores los que modulan esa puntuación pues en función de la afinidad con el proyecto de tesis, los indicios de calidad, ¿no?, el número de citas, el número de autores. Y también hay que tener en cuenta que siempre se van a valorar solo aquellas aportaciones enmarcadas en el área de conocimiento a la que se adscribe el proyecto de tesis. Por eso es muy importante, cuando se describan estas aportaciones, hacer referencia a estos indicios de calidad. Bien, el segundo bloque que es evaluado atañe a la persona que dirige la tesis, ¿no? Y aquí se evalúa tanto el currículum como la aportación al plan de formación doctoral. Con respecto al currículum, bueno, también es público el baremo. Se evalúan exclusivamente los méritos de los últimos 5 años y no se van a valorar los méritos anteriores. Así que es un esfuerzo inútil incluirlos porque no serán tenidos en cuenta, ¿no? Otro elemento que hay que tener también presente es que se valora una selección limitada de aportaciones individualizadas, es decir, no se pueden hacer agrupaciones de aportaciones. Por eso es importante también acudir a las puntuaciones otorgadas en el baremo a cada aportación. ¿Por qué? Sobre todo porque ayuda a elegir cuáles pueden ser las mejores contribuciones para la candidatura y, sobre todo, permite seleccionar aquellas que están más relacionadas con el proyecto de tesis y aquellas que tengan mejores indicios de calidad. En este sentido, yo aconsejo a que en esta parte de la solicitud pues participe activamente la persona que dirigirá la tesis, que sea ella la que colabore en la participación, en la preparación de la documentación, porque qué mejor que esa persona que dirige la tesis pues para sugerir la mejor selección de las aportaciones y que queden reflejadas, por lo tanto, las que tengan mayor calidad y mayor impacto. Siempre, eso sí, vuelvo a recordar, que estén relacionadas con el tema de tesis y todo con el propósito de que beneficien la propuesta realizada, ¿no? Otro elemento también que se tiene que tener en cuenta es que no se van a valorar los exenios de investigación o de transferencia concedidos, así que no va a servir como justificación del mérito. Otro punto que atañe y que guarda relación con el primero son las publicaciones, ¿no? De nuevo hay una puntuación orientativa en el documento que ya está publicado, ¿no? Depende de si el mérito está indexado o no y dónde. Depende de los campos, de las áreas, ¿no? Porque no todas utilizan los mismos medios de indexación. Esta puntuación, además, puede estar modulada en función de firmantes, en función de las citas. Vuelvo a recordar, es fundamental describir bien los indicios de calidad.
hay que recordar que un número elevado de autores puede reducir la calificación asignada a una aportación, pues en función de los estándares medios de cada área, ¿no? Y luego también se va a valorar el número de citas recibido. En cuanto a las publicaciones como son libros y capítulos de libros, que en algunas áreas de conocimiento tienen un valor añadido, pues hay que acudir también a los medios que sirven tradicionalmente pues para medir los indicios de calidad, como por ejemplo el SPI, ¿no? No se verán valoradas, esto vuelvo a recordarlo porque es importante a la hora de hacer esa criba y esa selección de publicaciones y de méritos que contribuyan y beneficien la solicitud. No se van a valorar aquellas aportaciones que no tengan ninguna afinidad con el ámbito de conocimiento de la solicitud, por muy buenas que sean esas aportaciones, por muchos indicios de calidad que tengan. Si no guardan relación con el proyecto de tesis, no tiene ningún sentido incluirlas. Tampoco se van a evaluar publicaciones de carácter docente, sino solamente las de carácter investigador, ¿no? Solo se van a publicar, se van a evaluar publicaciones aceptadas y pendientes de publicación, pues solo aquellas que al menos tengan pues un identificador de publicación tipo DOI, es decir, no se van a valorar de ninguna manera aquellas de las que no haya indicios de que ya están pueden ser consultadas de manera pública, ¿no? Se recomienda cuando existe que se incluya el identificador tipo DOI, porque ayuda también a la comisión evaluadora a comprobar la calidad de esas aportaciones. No se valoran, por lo tanto, aquellas que están aceptadas pero que están en primera o segunda revisión, es decir, porque todavía no están publicadas, ¿no? Dentro de este bloque relacionado con la persona que dirige la tesis, también se van a tener en cuenta la dirección o la participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas, y la transferencia de conocimiento también. Hay varios elementos en este sentido que son susceptibles de ser evaluados, pues como por ejemplo la dirección de cátedras de investigación, las patentes, la dirección y participación en proyectos de investigación con resultados de transferencia de conocimiento, ¿no? Y lo que no se va a tener en cuenta es ni la participación en másteres oficiales o títulos propios, ni se valora tampoco la dirección de trabajos de fin de máster. Con respecto a la aportación al plan de formación doctoral por parte de la persona que dirige la tesis, hay que tener en cuenta que esto sí que es un elemento nuevo o que ha modificado la puntuación este año, que serán las tesis solo defendidas ya en los últimos 5 años. Y para evaluarlas hay que tener en cuenta indicios de calidad, por ejemplo, como si se van a tener en cuenta por parte de la comisión evaluadora, se ha obtenido una mención de doctorado europeo internacional, se ha obtenido ayuda en concurrencia competitiva, el número de patentes o publicaciones derivadas de la tesis, y luego otras actividades de liderazgo también serán susceptibles de ser evaluadas. Y un tercer y último grupo es cómo se evalúa el historial del grupo en el que se integraría la doctoranda o el doctorando. Bien, aquí me gustaría insistir en qué se entiende por un grupo investigador, que es un grupo integrado por un máximo de 5 miembros, y en él tienen que participar personas, bien que son miembros de un proyecto I+D, o bien que colaboran en una línea de investigación determinada, constatable por trabajos conjuntos ya realizados, o bien que estén en ejecución. Son personas que están comprometidas en participar en el desarrollo del programa formativo de la persona solicitante. Es decir, no son grupos creados para avalar esa candidatura, tampoco tiene que estar constituido oficialmente, no tiene por qué ser un grupo reconocido como tal, por ejemplo, por una comunidad autónoma, esto no es necesario, pero sí que hay que demostrar que es un grupo coherente, que trabaja de forma habitual, de manera conjunta, es decir, que forma parte de un grupo. ¿Cómo se demuestra esta relación, ¿no? Porque hay que demostrarla. Bien, pues como decía,
comparten un grupo de investigación constituido formalmente, pues aquí se puede aportar el link, el nombre del grupo, la referencia, o bien si no colaboran de esta manera, pues demostrar su participación en proyectos de I+D, ¿no? O como mínimo, pues que han publicado conjuntamente con anterioridad, ¿no? Insisto en que no se admiten grupos de investigación creados para la convocatoria y que no den indicios de un trabajo previo conjunto. Y puede haber miembros de otros centros de investigación, no tienen por qué formar parte todos del mismo centro, pueden ser miembros de centros nacionales o centros extranjeros, pero siempre todos ellos tienen que demostrar una colaboración previa. Otro elemento también que es muy importante recordar es que un mismo investigador o una investigadora no podrá figurar en el grupo de investigación de dos solicitudes diferentes. Esto hay que tener mucho cuidado porque se anularía su contribución en ambas si así ocurriera. En el grupo de investigación se evalúan méritos que no han sido incluidos en la selección de méritos de quien dirija la tesis. Es decir, no se va a evaluar por parte del investigador principal un mismo mérito en la dimensión de quien dirige la tesis y en el del grupo evaluador. Vuelvo a recordar que también en este caso solo se valoran los méritos de los últimos 5 años, se valoran solo los proyectos de investigación en los que los miembros del equipo han sido y figuran como investigadores principales, y para demostrar la capacidad formativa del grupo se evalúan las tesis doctorales dirigidas por los miembros del grupo de investigación, excluidas las de la dirección de tesis, porque ya han sido incorporados en esa otra dimensión, los méritos de la actividad, y no se concede puntuación alguna a grupos unipersonales. Bien, también en este último aspecto, pues vuelvo a recordar que no se van a valorar las aportaciones que no tienen ninguna relación con el ámbito de conocimiento de la solicitud y tampoco publicaciones de carácter docente. Recomiendo a todas las personas solicitantes que lean atentamente los criterios publicados en el BOE, las directrices y orientaciones de aplicación de esos criterios que han sido publicadas tanto por el Ministerio como ANECA, y vuelvo a insistir en que la puntuación que aparece en ese baremo no es automática, sino que responde a la discrecionalidad técnica de los comités que evalúan las solicitudes. Y yo también, por mi parte, pues deseo mucha suerte a todas las personas candidatas. Muchas gracias, Clelia. Damos paso ahora a Alicia Ron, responsable jefa de unidad de la División de Evaluación de Profesorado de ANECA, que va a abordar las recomendaciones principales para los solicitantes de esta convocatoria. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Daros las gracias, lo primero, por el interés que mostráis siguiendo esta sesión informativa, y dar las gracias a mis compañeras y compañeros de mesa. En mi presentación, mi objetivo con lo que os voy a contar, y retomando lo que ha abordado ya Clelia de los criterios de evaluación y de los méritos evaluables, a mí me gustaría dar una serie de recomendaciones para mejorar y facilitar el proceso de evaluación en la segunda fase. Todo lo que os voy a contar realmente está recogido en la convocatoria, pero mi primera recomendación es leed con detenimiento la convocatoria y seguid las instrucciones, sobre todo en determinados aspectos. El primero de ellos, en los méritos que se van a presentar. Como el número de méritos evaluables es limitado, hay que hacer una selección previa muy cuidada de los méritos que se van a presentar, por 2 razones. Porque deben ser méritos claramente vinculados al proyecto de tesis, y además porque los méritos que se presenten en la solicitud son los únicos que se van a tener en cuenta, no solo en la fase de evaluación, sino también posteriormente en caso de haber fase de alegaciones o recurso. Solo se van a valorar los méritos presentados en la solicitud y, por tanto, la selección de estos méritos debe ser muy cuidadosa. También, aunque esta es una recomendación para primera fase, que ya está cerrada, pero yo siempre recomiendo que se seleccione muy bien el área ANEP a la que se va a adscribir la solicitud,
porque esto, cuando ya entramos en la fase de evaluación, si algún coordinador de área tiene que recomendar una readscripción, siempre será motivada y siempre será en beneficio del resultado de la evaluación. Pero si desde el principio las personas solicitantes han adscrito su proyecto al área más afín, pues mejorarán el proceso de evaluación. También es muy importante que todos los documentos que deben presentarse con la solicitud en la segunda fase y que requieren una firma, que se presenten firmados. A veces nuestro panel de evaluadores se ha encontrado con solicitudes que no llevaban firmados los documentos que debían estar firmados. También es muy importante asegurar que el director de tesis cumple con los 2 requisitos que figuran en la convocatoria. El requisito de ser doctor y tener una vinculación contractual o funcionarial con el centro de adscripción del solicitante, y que esta vinculación se vaya a mantener durante todo el tiempo de la dirección de la tesis. Y por otro lado, resaltar que una persona que dirija una tesis solo puede respaldar una solicitud de FPU. Si respalda más de una solicitud, serán anuladas y no se valorarán. Por tanto, es muy importante que una persona que dirige una tesis solo puede respaldar una solicitud. También es muy recomendable, claro, que a la hora de cumplimentar el currículo del solicitante, el currículo de la persona que dirija la tesis y del grupo receptor, se siga un orden lógico, los méritos estén cumplimentados en los apartados determinados para cada tipo de mérito. También muy importante tener siempre presente la ventana temporal de méritos. Solo se van a evaluar méritos de 5 años, de una ventana de 5 años. No cumplimentéis en ningún caso méritos fuera de esa ventana temporal. Tener también en cuenta que los méritos que son requisito para la solicitud, como la titulación, son méritos que no son valorados porque son requisito, y por tanto no los consignéis dentro de los apartados de méritos valorables. Tened mucho cuidado también en no sobrepasar el límite de 3.000 palabras que contiene el campo para la memoria y el informe del director. Como ya dijo Clelia en su intervención, pero quiero recordarlo, no se van a tener en cuenta, no se van a valorar en ningún caso publicaciones aceptadas pero no publicadas, a excepción de aquellas que ya posean el identificador de publicación DOI, Handle o PMID para su publicación online. Y en estos casos, si consignáis alguna publicación de este tipo, no olvidéis nunca consignar el identificador de publicación. También es repetición, pero también insisto en ello, porque ya lo hemos mencionado antes, cada mérito se va a valorar solo una vez. Por tanto, no deben consignarse nunca el mismo mérito en 2 apartados distintos, en currículo del director, en currículo del grupo receptor. Solo se valora un mérito una vez. Importante también insistir en la cumplimentación de indicios de calidad. Vais a ver después en la presentación que va a hacer mi compañero Víctor que el formulario de la solicitud en los campos para las publicaciones, tanto en el currículo del solicitante como en el currículo de la persona que dirige la tesis, tienen un campo para indicios de calidad y además una ayuda que va a indicar qué información debe consignarse ahí. Siempre que se posea, es muy importante aportar la información sobre la indexación de las publicaciones, la base de datos en la que está indexada, el índice de impacto, la categoría. Si en algún caso desconocéis este tipo de información sobre una publicación, los servicios de biblioteca de vuestras universidades os los podrán proporcionar. Y es importante que esa información esté lo más completa posible, porque es una información que va a determinar los puntos que obtienen las publicaciones valoradas. Otra cosa importante también es recordatorio, pero no lo olvidéis, en los proyectos de investigación en los que participa el solicitante, la persona que dirige la tesis o las personas del grupo receptor, consignar siempre la referencia del proyecto. Además del resto de información que recoge el formulario, es muy importante
que siempre se consigne la referencia del proyecto. Y bueno, volvíamos a los indicios de calidad, porque lo he repetido sin darme cuenta en la presentación, pero ya os los he contado. Creo que con esto termino con las recomendaciones que quería daros, las cosas que considero más importantes en el momento de preparar las solicitudes que vais a presentar en esta segunda fase. Muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias, Alicia. Ahora va a intervenir Víctor Manzano, que es coordinador técnico del Ministerio de Universidades. Muchas gracias, Carmen. Me gustaría echar un vistazo al formulario de documentación. Lo tenemos por ahí. El formulario se ha mejorado y esperamos que sea de ayuda para todos los solicitantes. En primer lugar, vemos que hay campos de carácter obligatorio. Esos son los únicos campos que no podré dejar en blanco para poder confirmar y registrar la documentación. También me encontraré varios campos que se me van a descargar de la información de primera fase, ¿no? Como por ejemplo, es que creo que hemos empezado por la página que no era, la primera página, ya estamos aquí. Como los datos básicos de identidad y como, muy importante, el área ANEP. El área ANEP no la voy a poder cambiar respecto a la primera fase, ya que he sido seleccionado en base a la afinidad con esa área ANEP en parte. Bien, solamente será el Comité Técnico de ANECA el que, después de evaluar nuestro proyecto de tesis y nuestra documentación, pueda considerar el cambio a otro área ANEP. Bien, a continuación tenemos otros campos, máster universitario, que me da acceso al doctorado. En el sistema universitario español hacen falta, como sabéis, 300 créditos para acceder al doctorado. Más abajo tenemos otro tipo de campos, por si mi acceso no es a través de máster, si es a través de un grado que ya de por sí tiene los 300 créditos ECTS, como puede ser un grado en farmacia o un grado en arquitectura. O también por si concurro con un título anterior al proceso Bolonia, como una licenciatura o una antigua ingeniería. También tenemos nuestros espacios por si el acceso es con un título extranjero. Bien, a continuación, lo vemos abajo, tenemos el programa de doctorado elegido. Ese programa sí que lo voy a poder cambiar y para cambiarlo tendré que escribir a el buzón de correo electrónico solicitantes.fpu@universidades.gov.es. De acuerdo. A continuación ya tenemos algunas de las secciones más importantes, ¿no? Como son el organismo y el director de tesis. Bien, el organismo en el que se va a realizar o se va a desarrollar la actividad investigadora, también llamado centro de adscripción. Bien, los posibles centros de adscripción son definidos en nuestras bases reguladoras, en la orden CNU 692 del 2019, y son definidos como organismos de investigación y difusión del conocimiento. Es decir, pueden ser organismos públicos de investigación, pueden ser universidades públicas o privadas, pueden ser institutos de investigación sanitaria, pueden ser centros públicos o privados de investigación en I+D+I, etcétera. Bien, es importante que estos centros tienen que tener personalidad jurídica propia, tienen que tener CIF, y tienen que poder firmar un contrato en los términos establecidos por la ley de la ciencia. Esto lo digo porque se ha dado el caso de algún solicitante de segunda fase en convocatorias anteriores que no ha podido ser aceptado por el centro elegido porque no podía
firmar contratos predoctorales. Bien, en caso de que el centro de adscripción que nosotros elijamos como solicitantes sea diferente de una universidad, es indispensable que tenga un convenio de colaboración científica con la universidad en la que yo me matriculo de doctorado. Y en esta convocatoria hay una novedad al respecto, que no tendrá ninguna importancia la distancia física o kilométrica entre la universidad y ese centro de investigación. De acuerdo, pasemos al director de tesis. Bien, al igual que en la FPU 20, en la FPU 21 se mantiene, como ya han dicho mis compañeras, que va a haber un único director de tesis, no prescindimos de la figura del codirector. Bien, en el momento de aceptación de la ayuda se firmará un documento de compromiso de mantener la vinculación contractual del director de tesis con el organismo que hemos elegido para la ayuda. Y para tutelar durante toda la duración de la ayuda nuestra tesis doctoral. Bien, como ya se ha incidido, es muy importante mantener la vinculación durante toda la duración de la ayuda. Entonces, pero también dentro del periodo de la convocatoria, esta vinculación me puede crear problemas. Vamos a recordar algunos problemas que se pueden dar durante el desarrollo del procedimiento. Por ejemplo, que yo la vinculación la haya introducido erróneamente desde principio. Por ejemplo, que yo haya elegido un organismo, pues una universidad, y resulte que el director de tesis no tiene vinculación con esa universidad. Entonces, esa universidad luego no va a poder hacer el trámite de aceptación de los organismos de los solicitantes. No va a poder aceptar mi solicitud y entonces seré excluido por el artículo 25 de la convocatoria. Bien, otra posibilidad, recordemos, es que sí que la vinculación haya sido correcta entre organismo y director de la tesis en el momento de presentar la documentación, pero que se modifique a lo largo de la convocatoria. Por ejemplo, que previamente a la firma del contrato, el director de tesis, que puede ser un investigador de un centro de I+D+I, obtenga una plaza en otro centro que estaba esperando, bien, eso significará que el organismo que yo había elegido no podrá firmarme el contrato porque ya habrá cesado su vinculación con el director de tesis. Bien, esto conllevaría en este caso pues la pérdida de la ayuda FPU para la persona beneficiaria. Bien, entonces, conclusión de estos dos últimos apartados, pues algo muy importante a tratar con el director de la tesis previamente a presentar la documentación es con qué organismo tiene vinculación y si ese organismo tiene la capacidad de firmar contratos predoctorales. Por otra parte, también me gustaría comentar, como ya han dicho mis compañeras, que cada investigador, y no olvidemos que el director de la tesis también se considera como parte del grupo investigador, solo puede figurar en una candidatura FPU, ya sea como director de tesis o sea como parte del grupo de investigación. Y entonces, si esto se produce, conllevaría la exclusión de la solicitud o la no valoración de los méritos correspondientes en su caso. Bien, entonces vamos a ver algunos de los cambios que se han hecho, que habían comentado antes. En la página 3, correspondiente al currículum del director de la tesis, bien, pues en los méritos de la actividad investigadora vemos que se han añadido
pues una serie de campos para que todos los méritos puedan ser correctamente referenciados e indexados. Las publicaciones, incluyendo indicios de calidad, si pulsamos en ayuda nos saldrá una pantallita que nos dará alguna pauta sobre cómo presentar los indicios de calidad. También los proyectos tienen sus campos correspondientes. Y tenemos una agrupación de otros méritos, comunicaciones, congresos y actividades de transferencia. Bien, entre los tres, todos los méritos de esta sección tendrán un máximo de 10, no podrán sobrepasar 10 méritos. ¿De acuerdo? Luego en la siguiente sección, capacidad de formación doctoral del director, pues como ya han indicado, se ha eliminado la valoración de la docencia en programas de doctorado. Se ha eliminado y se han eliminado las tesis que se dirigen actualmente. O sea que solo se van a valorar las tesis ya dirigidas y defendidas. Bien, antes de terminar con esta parte de mi intervención, me gustaría también recordar algunos errores comunes que creo que ya ha comentado mi compañera Alicia. En cada campo está reservado únicamente para un mérito, ¿no? Entonces es innecesario colocar más de un mérito en un campo porque no se va a evaluar, solo se va a evaluar un único mérito por campo. Por otra parte, si dejamos campos en blanco, se considerará que no hay méritos a aportar en esa categoría y no se podrán aportar posteriormente mediante subsanación. ¿De acuerdo? Bien, en la última página, bien, aquí vemos en el grupo de investigación también se han añadido los indicios de calidad. En la última página pues ya vemos la documentación a aportar, que será el formulario de proyecto o memoria de tesis. Vamos a echarle un vistazo. Bien, se trata de un documento Word que se puede encontrar en nuestra página web, pero debe entregarse en formato PDF. Bien, como ya hemos dicho, el máximo es de 3.000 palabras. Incluido el informe del director, que son 500 palabras. No se van a contabilizar el título completo de la tesis, ni se van a contabilizar los epígrafes. Sin embargo, si nosotros incluimos tablas o gráficos, sí se contabilizarán las posibles palabras que incluyamos. Bien, al final tenemos la firma del director, la firma y nuestra firma como solicitante. Bien, ahí, en caso de ser la firma digital, pues sí que pedimos que sea una firma bien visible, porque eso facilita mucho el proceso de revisión. Bien, por último, volver a esta página para recordar que es muy importante, por favor, confirmar y registrar la documentación para dar por finalizado el trámite, ya que si no, no se daría por presentada la candidatura. Bien, y ya me quedaría, bueno, pues deciros que en todo este proceso, que como solicitantes tenéis ahora mismo por delante para cumplimentar el formulario con ayuda del director o directora de tesis, la redacción de la memoria, contáis con nuestra ayuda y soporte en el buzón de correo solicitantes.fpu@universidades.gov.es para cualquier duda que os pueda surgir. Y bueno, desearos muchísima suerte en esta convocatoria FPU. Muchas gracias, Víctor. Pasamos ahora a plantear las preguntas que habéis ido formulando en el chat.
Primero, hay dudas sobre dónde incluir los indicios de calidad, porque indican en varias cuestiones que no hay espacio suficiente y como habéis resaltado que es un aspecto importante. Víctor. Bien. Tenemos los campos correspondientes. En el caso de publicaciones, pues ahí lo vemos, indicios de calidad, ayuda. Yo pienso que es suficiente el espacio. Se ha incluido en publicaciones del grupo de investigación y en publicaciones del director de la tesis. En todo caso, el espacio va a ser el mismo para todos los participantes. Después, con respecto a las publicaciones del grupo investigador, ¿es necesario que el director aparezca en todas las publicaciones? No, bueno, esto lo voy a responder yo. No tiene por qué, porque puede haber una colaboración o una coautoría en algunas, pero no es requisito en absoluto. Los miembros del grupo de investigación pueden tener colaboraciones, eso sí, tiene que verse una misma línea. Por ejemplo, si forman parte los miembros del grupo de investigación de un mismo proyecto, pues pueden tener publicaciones individuales o en la que no colaboren todos. Pero si es el único indicio que sirve para justificar una trayectoria continuada en el tiempo de trabajo colaborativo, pues sí tiene que haber publicaciones en coautoría. Respecto a algunos méritos, ¿se puede, como por ejemplo un proyecto o una publicación, se puede poner en varios apartados al mismo tiempo? El mismo proyecto, mérito? no. El mismo proyecto no se puede poner por ejemplo, en el apartado de la persona que dirige la tesis y el mismo idéntico mérito en el apartado del grupo de investigación. Esto hay que tener mucho cuidado y mucho esmero porque se anula ese mérito. Ni proyectos de investigación ni publicaciones, una publicación en coautoría que la propone el director de tesis en su apartado, no puede aparecer esa misma publicación en el grupo de investigación. Eso hay que tener mucho esmero a la hora de incluir esos méritos. Por otro lado, también plantean si la memoria de la tesis tiene que seguir exactamente el orden planteado y si hay que utilizar el modelo, la plantilla que ha mostrado Víctor. Sí, el documento tiene que ser en ese formulario, si no, no se va a aceptar. Y ya digo, en formato PDF. Luego ya el orden de los epígrafes, pues lo más apropiado es seguirlo para facilitar la tarea evaluadora. De acuerdo. También insisten en el tema de tesis codirigidas por dos directores, cuando ellos solo pueden incluir el currículum de uno de los directores y no se puede mostrar como codirigido, ¿no?, la tesis que van a plantear. Bueno, como se trata de una cuestión que atañe al procedimiento, a lo mejor Víctor, que ya ha insistido en ello, puede responder. Bueno, el codirector de la tesis puede aparecer como investigador del grupo de investigación, como no, pero no tendrá consideración de director de la tesis, no tendrá repercusión como director de la tesis a efectos de la FPU. También hay varias preguntas sobre si cuentan proyectos o méritos que han empezado antes de ese periodo de 15 años, pero finalizan dentro de, de 5 años, pero que finalizan dentro de ese periodo de 5 años. Por ejemplo. Bueno, sí, hay un tramo que corresponde con la ventana de evaluación de méritos, por supuesto que puede ser contabilizado y se cuenta proporcionalmente a la duración del proyecto. No se cuenta todo el proyecto entero porque hay una parte de esa duración que se escapa a la ventana admitida, pero claro que se puede contar. Se va a contar. También hablan de repetir artículos en el caso de director y equipo investigador, pero en el caso de director y artículos derivados de doctorandos, ahí sí se podría.
vuelvo a insistir en que no, los méritos no se pueden repetir ni en el mismo epígrafe ni en la misma condición, pero ni en distinta condición. El mérito es el mismo, independientemente en qué posición se ocupe o la incluya, así que no puede reiterarse un mismo mérito, se coloque donde se coloque. Ahí, si acaso, perdonadme, añadir, por si no hemos entendido muy bien la pregunta y se tratase de publicaciones derivadas de tesis dirigidas por la persona que dirige la tesis, esas tienen un apartado específico para su valoración. Dentro de la evaluación del currículo de la persona que dirige la tesis hay un mérito, que son publicaciones, patentes y proyectos derivados de las tesis dirigidas, y ahí es donde deben incluirse ese tipo de publicaciones. Si es que la pregunta iba por ahí, que no sé si nos ha quedado muy clara. Gracias. ¿Se admiten premios de instituciones privadas? Y si es así, ¿se incluyen en el apartado de titulación académica o de otros méritos? Bueno, como esto tiene que ver con el formulario, que responda Víctor exactamente dónde debería ir ubicado. Bien, pues en el apartado de otros méritos es lo más apropiado y ya sería la valoración que vosotros hicierais de ese premio en cuestión, que habría que valorarlo en su caso. ¿Hay que presentar una carta de preadmisión a un programa de doctorado para los que empecemos estos estudios el año que viene? No, eso será en el caso de ser seleccionado en segunda fase, al publicarse la resolución provisional. En el caso de ser seleccionado, ya en la aceptación habrá que presentar la matrícula en programa de doctorado del presente curso 2021-2022, o la preadmisión o admisión para el curso siguiente. ¿Cómo se pueden acreditar y justificar méritos como la participación en actividades de divulgación, idiomas, en el currículum del candidato? ¿Hay que adjuntar algo? Bueno, con respecto a la posibilidad de que sean evaluados, sí hay que adjuntar la documentación correspondiente. En el caso, por ejemplo, si son actividades de divulgación, si aparecen, son actividades, por ejemplo, vía Internet, pues un enlace, o bien una publicación electrónica, pues el enlace de la publicación electrónica, algún dato que sea contrastable por parte de la comisión evaluadora. Y respecto al conocimiento de idiomas, los títulos, las certificaciones de los estudios que se tengan sobre esos idiomas, porque como veréis cuando consultéis el documento con el baremo y los criterios de evaluación, el conocimiento acreditado de idiomas se valora en función del nivel alcanzado y por tanto habrá que acreditar con certificación o los títulos obtenidos el idioma y el nivel. Si el grupo de investigación acaba de terminar un proyecto financiado y está en proceso de pedir otro, ¿se puede poner en la parte de financiación externa? Si todavía no está financiado o no, si está en proceso, la financiación todavía no ha sido definitiva, así que no podría ponerse. Uh-huh. Si somos miembros de comisiones de la universidad o de grupos de investigación, ¿dónde podemos incluir dicho mérito? Víctor. Bien, yo creo que en otros méritos también no hay un campo para comisiones de universidad. Bueno, quizá también en participación en seminarios, congresos, cursos y eventos de difusión científica. Ahí puede tener también cabida. En el caso de terminar el máster, este curso, y que aún no se sabe la fecha exacta porque no ha finalizado el curso, ¿cómo se especifica? Víctor.
Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, para aquellos que terminan el máster este curso y que aún no lo han acabado porque no ha finalizado el curso, ¿cómo se especifica? Bueno, eso a la hora de cumplimentar el máster, que me da acceso al programa de doctorado en la primera página, yo pongo el máster, ya sea que lo tenga terminado o que lo esté cursando actualmente, sin problema. No hace falta justificarlo. Simplemente ya digo que en caso de ser seleccionado se me pedirá en la aceptación la admisión o preadmisión en programa de doctorado. Indican en varias preguntas que no se puede adjuntar documentación a la solicitud, que en ese caso, ¿cómo se acreditan los méritos? Bueno, si hay algún tipo de problema técnico, al adjuntar el PDF de la memoria del proyecto de tesis, por favor que nos lo notifiquen a la dirección de correo electrónico que antes he mencionado, solicitantes.fpu@universidades.gov.es. Es que no nos han notificado nada de esto, está funcionando correctamente, pero ya digo que si hay alguna incidencia, por favor que lo notifiquen. Sí que se puede aportar el documento, ha sido diseñado el formulario para ello. En las tesis doctorales del grupo investigador, ¿se tienen en cuenta las menciones internacionales, premios extraordinarios? Como criterio de calidad de esas tesis, sí. Si el grupo de investigación se compone de investigadores de diferentes áreas y universidades, demostrado con publicaciones y proyectos comunes, ¿quién se considera como IP del grupo? Pero no he entendido la pregunta, perdona. Sí, si el grupo de investigación se compone de investigadores de diferentes áreas y o universidades, demostrado con publicaciones y proyectos comunes, ¿quién se considera como IP del grupo? Del grupo de no hace falta que haya un IP en el grupo de investigación, es un grupo conformado con miembros que colaboran de manera continuada y no tiene por qué, ni siquiera tiene que aparecer el IP en ese grupo de investigación. Lo importante, es que el director, la persona que dirija la tesis, sí forme parte de ese grupo de investigación, pero no tiene por qué ser tampoco el IP. Insisten en que más allá de la presentación de la memoria, sí hay que presentar la justificación de méritos. Y creo que se refieren a eso cuando dicen que no se puede subir en la solicitud. La justificación de méritos. Claro, sí, como presentar el mérito. El papel sí que garantiza que tienen ese sí. mérito. No. Si no es un enlace que lleve una web, sino que sería un documento. No, solo tiene que estar referenciado e indexado. Esto sí que no se ha cambiado en la convocatoria FPU. Los méritos no se presentan, físicamente como documento. Sí que es verdad que luego a la hora de recurrir a veces en algún recurso, pues hay solicitantes que lo aportan físicamente, pero como ha dicho antes Alicia, solo se evalúa lo presentado en el momento de la presentación de la documentación. Y ya digo que esto no ha cambiado. La documentación consiste en referenciar e indexar los méritos. El único documento a aportar es la memoria del proyecto formativo de la tesis doctoral. Y ya digo que en esta convocatoria no es necesario aportar la matrícula de doctorado con la documentación. Y para completar la respuesta de Víctor, insistir precisamente por esto, porque solo se evalúa lo que se cumplimenta en la solicitud. He insistido yo tanto y es tan importante en que la información de los méritos esté lo más completa posible, porque en este proceso de evaluación los méritos no van acompañados de documentos justificativos y por tanto en las publicaciones el ISSN o el DOI en las que no están todavía publicadas,
o la referencia de los proyectos. Por eso insistimos tanto en que se consigne esta información, porque es lo que va a permitir al panel de expertos evaluadores chequear y comprobar la veracidad y la calidad de los méritos. Por eso debe estar muy, muy completa la información de todos los méritos que se aporten. En actividades de liderazgo, ¿contarían las evaluaciones encargadas por la antigua ANEP o por las encargadas por revistas de prestigio, ser miembro de consejos de redacción? Sí que está contabilizado y está contemplado ese tipo de actividades. En el documento Word que hay que rellenar, ¿el proyecto de tesis debe ir en el cuadro superior o en el inferior? ¿Y el informe del director? Bueno, esto es indiferente. Yo creo que no es relevante. Cada uno puede hacerlo a su manera, no repercutiría en la valoración. El máster tiene que cursar unos complementos de formación al iniciar el doctorado del curso. ¿Puedo aún así ser beneficiario de las ayudas de este curso? Bien, esto depende de que la comisión académica de la universidad en la que voy a hacer doctorado me acepte o no para para matricularme en doctorado, porque tendré que presentar la matrícula en doctorado a la hora de firmar el contrato. O sea que esto es una pregunta que habría que dirigirle que tiene que dirigir esta persona que la formula a la comisión académica de su universidad. ¿Cómo se indicaría el caso de un proyecto con transferencia de conocimiento? ¿Cómo se indicaría? El caso de un proyecto que tenga transferencia de conocimiento. Pues con el nombre del proyecto y con la referencia del proyecto. ¿Cuáles son los criterios evaluados en los que hay que conseguir el 40% de la máxima puntuación? Bien, esto se refiere a los dos criterios, son la nota ponderada de primera fase y la evaluación de ANECA. Evidentemente la nota ponderada la vamos a superar los que ya estamos en segunda fase, esto es evidente, y respecto a la evaluación de ANECA son 60 puntos, o sea, tengo que alcanzar los 24 puntos en la evaluación que me otorgue ANECA. ¿Pueden subir a la nube el enlace a los méritos y a la memoria? Bien, esto no está contemplado en la convocatoria y el tema de los enlaces supone adjuntar implícitamente documentos. Entonces no se permite los documentos subidos a la nube, pues no se admitiría. Los méritos, en ese caso, pues se indexan y se referencian. Y en el tema de la memoria, bien, es un PDF, hay que reducirlo en calidad para que no supere el mega si no me equivoco, un mega es el tamaño máximo, y entonces ya pues ahí intentar reducirlo de calidad para que pueda subirse. En las publicaciones derivadas de la tesis, ¿hay que incluir todas? ¿Hay que citar todas? Yo no sé si el formulario tiene un número determinado de casillas para realizar esas aportaciones. En el caso de... Es que no... ¿Me pueden repetir la pregunta? Porque no estoy seguro si la he entendido. En el caso de las publicaciones de las tesis defendidas, creo que se refiere al currículum del director, si hay que citar todas o hay un límite.
En tesis hay 5 tesis que se pueden aportar. Se refiere a las publicaciones derivadas de tesis. Las publicaciones derivadas de tesis. No, ahí no habría un límite. En ese campo, premios y menciones recibidos, patentes y publicaciones, ahí no habría límite. ¿Puntúan las tesis que actualmente está dirigiendo el director? No puntúan esas tesis. Solamente las tesis que ya han sido defendidas y las que están en trámite pues no serán puntuadas, así que no compensa incluirlas. Si se dispone de otra beca de doctorado, ¿se puede continuar con la solicitud? Y si sí fuera el caso, ¿dónde se debe hacer constar en la solicitud que se tiene otra beca? Víctor. La pregunta es si se tiene otra beca, si se está disfrutando ahora mismo. Bien, eso, en becas y premios concedidos, en el apartado, en la página 2, premios o menciones, por ejemplo, en premios o menciones obtenidas, podríamos introducir ahí la beca. A ver. Becas o ayudas disfrutadas tiene becas o ayudas disfrutadas tiene su propia sección. Entonces la introducimos ahí. Y esto, tener en cuenta que si es incompatible con la FPU, pues tendré que renunciar a esa ayuda previamente a la firma del contrato. ¿Los contratos de garantía juvenil cuentan como contrato asociado a proyecto? Pues no conozco exactamente qué condiciones tiene ese contrato y si guarda relación con una actividad investigadora o no, que sería la base para calibrar si podría ser incluida. ¿Se puede incluir la tutorialización actual de una FPU y Margarita Salas en los méritos de liderazgo, gestión y evaluación? Pues yo creo que sí, que podría ser una actividad susceptible de ser contemplada en ese apartado, además específico, porque además demuestra pues la trayectoria del director en su actividad como de formación predoctoral. Al no poder repetir méritos, si la directora es IP de un proyecto donde se incluye el grupo de investigación, ¿en qué apartado recomiendan ponerlo? ¿En el de la directora o en el grupo? Pues yo creo es que eso dependerá también, está relacionado relativo en función de cuántos méritos de mayor calidad tenga el director en su apartado. Es que no depende solamente del mérito en sí, sino de la calidad de los otros méritos que puede aportar. Si tiene méritos suficientes, méritos de una alta calidad relacionadas con el plan formativo, pues a lo mejor compensa ceder ese proyecto de investigación al grupo si ve que el grupo no es tan fuerte como la dirección. Y al revés, si el grupo es potente y quien va a asumir la dirección requiere de ese proyecto, pues mejor pasarlo al proyecto. Por eso recomiendo que la elaboración de la solicitud sea un trabajo en conjunto, un trabajo colectivo y que se calibre cada una de las dimensiones de manera relativa y que sea un trabajo, como digo, de comparación y de análisis. No se trata de incluir méritos, sino de analizar dónde también puede resultar más beneficioso, porque ha sucedido que solicitantes con perfiles muy competitivos, con direcciones de tesis de alta cualificación, grupos de investigación pues muy expertos, pues en ocasiones no han conseguido una ayuda por no aportar de manera adecuada la justificación de esos méritos o en el lugar que podía resultar más beneficioso. ¿Cómo se puede justificar la viabilidad si no se cuenta con un proyecto financiado?
Bueno, pues por ejemplo, se puede demostrar que el grupo de investigación ha trabajado sobre esa materia, que se ha realizado una trayectoria científica sobre el área o sobre el tema del que va a versar esa tesis, que se tienen equipos humanos en el centro suficientes, equipos de investigación suficientes en el departamento, en la propia facultad, que van a poder avalar el trabajo que se pretende realizar. No hace falta un proyecto, pero es verdad que ayuda, pero no es imprescindible siempre que exista un equipo tanto humano como material y científico que va a permitir disponer de los suficientes instrumentos a ese futuro doctorando o doctoranda para realizar su trabajo. Piden más información sobre a qué actividades se refiere exactamente el apartado de actividades de liderazgo, gestión y o evaluación. Bueno, pues en actividades de evaluación ya se ha mencionado una de ellas, por ejemplo, evaluador en ANEP, pero por ejemplo en la propia ANECA, en los distintos programas de evaluación de ANECA, de las distintas agencias autonómicas, en la AEI como evaluador de proyectos de investigación, como evaluador de proyectos de investigación en convocatorias competitivas autonómicas. Sí, hay una variada gama de actividades para poder demostrar esto en este sentido. Y con respecto a actividades de liderazgo, ¿en qué más? Recuérdamelo, Carmen, por favor. Actividades de liderazgo, gestión y o evaluación. De gestión. Pues, por ejemplo, si dirige un equipo de investigación en su centro de adscripción, si realiza tiene una participación en gestión en actividades académicas universitarias. De acuerdo. Si el comité modifica el área ANEP, ¿tendría algún impacto en la puntuación de la segunda fase? No sé. Si el comité modifica el área ANEP, ¿tendría algún impacto en la puntuación de la segunda fase? Claro que repercute, y entonces la nota media ponderada en primera fase se verá afectada por este cambio de área ANEP. Puede bajar o subir, y efectivamente tiene influencia, y aparte de en la segunda fase también repercute en la nota que me otorgaron en primera fase, que cambia. El ranking SPI de editoriales de libros solo incluye editoriales de áreas de ciencias sociales. ¿Qué ranking consultamos para libros de ciencias experimentales? Bueno, pues para ciencias experimentales yo creo que, aparte de publicaciones o de colecciones que puedan tener indicios de calidad reconocidos, por ejemplo, en los distintos programas de evaluación de investigación de ANECA, puede ser una buena guía, pero en todo caso, en este sentido, también se considera como un indicio de calidad el número de citas. Eso es fundamental, número de citas efectuadas en una ventana. ¿Títulos propios de una universidad contabilizan como título oficial o solo grados y másteres? Los títulos propios no contabilizan como títulos oficiales. ¿En qué apartado se puede poner la experiencia docente universitaria? Esto, Víctor. A ver, veamos en el formulario. Yo pienso que sí que hay un campo para esto. Bien, no veo en este momento el campo. Quizá en otros méritos, no lo veo ahora mismo. Habría que ponerlo en otros méritos, no hay un campo específico. De acuerdo, pasamos a la siguiente pregunta. ¿El número de citas es de Web of Science o Scopus? Pues puede ser de ambas o cualquiera de ellas, porque depende también del área o de la disciplina,
pues se puede reconocer o puede tener contemplada esta cita en una u otra. A la hora de... Las becas que se trabajan en un proyecto de investigación, pero no van con cargo a este, ¿en qué apartado se incluye? Víctor. Las becas sí que tiene, bueno, que no, vale, que no están concedidas por el organismo en el que se desarrollan. Bien, pues yo creo que lo mejor es incluirlas en becas o ayudas disfrutadas con la explicación oportuna. ¿El proyecto de investigación en el que se enmarca el proyecto de tesis puede ser un proyecto de grupo consolidado? Sí, sí, claro que sí. ¿Los proyectos realizados en el contexto de una beca de colaboración del Ministerio se consideran proyectos de investigación? Perdona. ¿Los proyectos realizados en el contexto de una beca de colaboración del Ministerio se consideran proyectos de investigación? No, porque eso es un proyecto del propio estudiante, no es un proyecto, a eso se refiere, ¿no? Al trabajo que realiza el estudiante durante la beca de colaboración. Con respecto a los recursos de reposición presentados para la resolución de la primera fase, ¿suelen evaluarlos y tenerlos en cuenta aún ya pasado el mes de haberse presentado? Sí, hay un alto, hay bastantes recursos y puede demorarse un poco la respuesta a estos recursos. No obstante, se atienden todos, exclusivamente todos, van a tener respuesta. Y si alguno no la ha recibido, pues tenga la seguridad que la recibirá próximamente, y en caso de resultar estimado tendrá la posibilidad de incorporarse a la segunda fase de selección. ¿En los proyectos del grupo investigador tiene que estar el director de la tesis en ese proyecto, o con que esté uno de los miembros del grupo investigador serviría? ¿Es obligatorio que sea IP el miembro? El director no tiene por qué estar en ese como IP. Es que no te he entendido bien. A ver. En los proyectos del grupo investigador, sí, en el que se encuadra, ¿tiene que estar el director de la tesis de ese proyecto, o es suficiente con que esté uno de los miembros del grupo investigador? Vale, no tiene por qué estar el director de la tesis, pero lo que sí es imprescindible es que uno, el que lo indica, sea IP de ese grupo de investigación, porque solo se pueden incluir proyectos de investigación que tengan, de los que sean investigadores responsables, los miembros del grupo. No puede parecer, por ejemplo, hay un grupo de investigación, un proyecto de investigación que tiene 4 miembros, pues 3 miembros, los 3 miembros del equipo no pueden aparecer como grupo de investigación, o incluyendo este mérito, me refiero. El mérito solamente debe vincularse a la dirección. ¿Un premio de fin de carrera de otra titulación distinta a aquella con la que se concurre en la convocatoria se incluye en premios y menciones obtenidas de la titulación académica? Como es una cuestión de formulario, Víctor, quizás podría responderlo tú para saber dónde. ¿Puede repetir la pregunta, Carmen? Sí. ¿Un premio de fin de carrera de otra titulación distinta a aquella con la que se concurre en la convocatoria se incluye en premios y menciones obtenidas de la titulación académica? No, claro, porque es de otra titulación, pero tenemos otro campo para ello, que es el de a ver, claro, ese. Pero bueno, como ahí está el campo de otros títulos,
pues allí podríamos incluir el premio. A la hora de, como es un segundo título, pues junto con ese segundo título, en otras titulaciones académicas y certificaciones de idiomas, para que se tuviera constancia que pertenece a ese título. Nos preguntan también sobre el cálculo de notas medias. Por ejemplo, a la hora de calcular la nota media, ¿cómo se pondera en el caso de que cuentes con 120 créditos de máster? Es decir, ¿se ponderan 240 de grado y 60 de máster? ¿O puede ser 180 de grado y 120 de máster? Bien, 120 créditos de máster. Bien, solo los créditos de máster solo se va a tener en cuenta si yo no alcanzo los 240 créditos con el grado, con el título con el que concurro, que es por lo general el grado. Entonces, bueno, pues si participara con un grado de 180 créditos, pues sí se tendría en cuenta ese máster de 120. Entonces, bueno, pues ahí la media se haría con los 300 créditos. Y ojo que tendría que estar finalizado, ese máster tendría que estar terminado. No bastaría con que tuviera los 60 créditos, tendría que estar finalizado. ¿Se pueden añadir méritos artísticos, exposiciones, premios, selección en festivales, etcétera? ¿Qué indicios de calidad indicar para premios de este tipo y publicaciones? Sí, hay un apartado dentro de, por ejemplo, del investigador, tanto de la persona que dirige la tesis como del grupo de investigación, un apartado para ese tipo de actividad. Y con respecto a cuáles son los indicios de calidad con lo que se puede demostrar, pues yo creo que lo mejor es que acuda, por ejemplo, pues a cualquier otro procedimiento de evaluación donde aparecen ya especificados cuáles son los básicos, que tiene que ver, pues, exposiciones, por ejemplo, si son nacionales o internacionales, si son exposiciones únicas o no, si han sido subvencionadas. Es decir, ahí hay un baremo bien establecido, por ejemplo, en la evaluación de los criterios de la actividad investigadora. Sí que aparecen detallados en cierta medida y puede servir de guía, de orientación. No son los criterios que se van a utilizar, pero sí que pueden ser una buena aproximación a cómo se valora cualitativamente ese tipo de actividades relacionadas con exposiciones o actividades artísticas. Y por completar la respuesta, en el baremo de esta convocatoria, en el baremo y en las orientaciones para su aplicación, que encontraréis publicada en la web del Ministerio y en la web de ANECA, hay un apartado específico para exposiciones, estrenos y trabajos de creación artística, y están bastante definidos los indicios de calidad de este tipo de aportaciones. Cuando son exposiciones hablamos de categoría del museo, sala de exposiciones, tipo de certamen o institución. Si son exposiciones con catálogo o sin catálogo, el número de citas o referencias de la exposición que haya alcanzado la obra en revistas y otros medios de comunicación. Es decir, ahí también vais a encontrar bastante bien definidos los indicios de calidad de las obras artísticas y de las exposiciones, estrenos y otro tipo de méritos en esta categoría. Si el director ha editado un libro donde además ha escrito la introducción, ¿vale como mérito de publicación? Esto lo plantean en varios momentos, que un director que edita un libro y después o escribe la introducción o escribe un capítulo del libro. De ese mismo libro. Y que cuente como dos como méritos editor distintos. Y como no que ha escrito el capítulo. No cuenta como dos méritos distintos. Perdón. ¿Los profesores eméritos que se jubilan el año que viene pueden incluirse en el grupo de investigación? ¿Esto, Víctor? Perdón, otra vez, no lo he oído.
los profesores eméritos que se jubilan el año que viene pueden participar en el grupo de investigación. Bueno, emérito que se jubila no lo entiendo bien. Puede ser un profesor que se va a jubilar y que pasa a emérito. Si estamos hablando de esto, que es un profesor que se va a jubilar y va a pasar a la condición de emérito, sí puede participar como investigador o como director de tesis, siempre que se comprometa a mantener la figura de emérito durante toda la duración de la ayuda. ¿Cuál es la diferencia entre los apartados premios o menciones obtenidas dentro de titulación académica y premios académicos o certámenes dentro de otros méritos? A ver, entre premios académicos, ¿me lo puedes repetir, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre los apartados premios o menciones obtenidas dentro de titulación académica y premios académicos o certámenes dentro de otros méritos? Sí. Bien, pues que en el premios académicos o de certámenes, en el último campo de esa página 2, pues ahí pueden ser premios que no corresponden a la titulación. Pueden ser premios como, por ejemplo, del certamen Arquímedes del Ministerio. Son premios académicos, pero que no está relacionado directamente con una titulación. Si la tesis está vinculada a un proyecto de investigación, ¿se debe poner en el formulario primero y después como mérito del director? No se entiende muy bien esa pregunta. Os la repito. Sí. Si la tesis está vinculada a un proyecto de investigación, ¿se debe poner en el formulario primero y después como mérito del director? Como mérito del director no puede, porque quiero entender que es una tesis la tesis que se va a proponer en la candidatura. Eso ¿no? entiendo, sí. Entonces, como mérito no puede aparecer en la dimensión de la dirección, porque no es una tesis que esté defendida. Lo que ocurre es que si esa tesis está vinculada a un proyecto de investigación, es conveniente que aparezca que forma parte de una actividad que está integrada en un proyecto de investigación, de un proyecto de trabajo, porque esto permite a la comisión evaluadora comprobar pues que se tiene suficiente capacidad, permite comprobar lo que llamábamos antes la viabilidad del proyecto. Está incluida en un proyecto de investigación o forma parte de una actividad vinculada a un proyecto de investigación y va a tener los medios adecuados para poder desarrollarla. Pero en el apartado del director no se puede incluir porque insisto que en relación con las tesis solamente se tienen en cuenta las tesis ya defendidas. Por otro lado, plantean a qué se refiere en la memoria el apartado planteamiento. En la memoria de la tesis hay un apartado que se denomina planteamiento y no entienden, muchos plantean varias veces que no entienden a qué se refiere, qué diferencia hay con el objetivo, con otros apartados de la memoria. Bueno, digamos que esos elementos son los que articulan cualquier desarrollo de un trabajo de investigación, un estado de la cuestión, ¿no? Hasta dónde ha llegado la investigación sobre un determinado tema, cómo se va a plantear ese tema para conseguir ese objetivo. No es una cuestión específica de la solicitud, sino que se ha volcado o se ha trasladado al desarrollo de la memoria lo que es la metodología básica de un trabajo de investigación. ¿Las tesis del director han de estar relacionadas con el proyecto de la persona solicitante o valen todas las que dirigió en los 5 años? El número de tesis de la persona que dirige el proyecto está limitado temporalmente y en número de méritos, pero las tesis que se consignan en ese apartado no tienen por qué estar vinculadas al proyecto. Son las tesis que la persona que dirige la tesis ha dirigido en los últimos 5 años de cualquier contenido, no necesariamente relacionadas con el proyecto que se presenta en la convocatoria. De todas maneras, aquí, como ya recordábamos, se trataba de hay en el baremo una puntuación máxima. La puntuación puede calibrarse en función de una mayor o menor relación
con el proyecto formativo que se va a presentar. Es decir, que tener 5 tesis defendidas, estoy mirando, la puntuación máxima es 0,5 puntos. Tener 5 tesis defendidas, automáticamente no te conceden 2,5 puntos. Si esas tesis forman parte de una línea, de una continuidad en la actividad investigadora de ese grupo, pues podrán tener la máxima puntuación. Si no tienen nada que ver con ese ámbito de conocimiento, cuentan, pero no van a contar del mismo modo. De acuerdo. ¿Qué índices de calidad de las publicaciones se deben priorizar? SJR y citas insisten en que el espacio es limitado para el número de indicios con los que cuentan. Pues yo creo que eso, no sé exactamente cuánto espacio hay, pero no se trata tampoco de hacer un enunciado largo, no se trata de hacer una redacción, un relato en el que haya que novelar o que haya que especificar todas las citas. Se pueden poner de manera reducida con las abreviaturas que son básicas a la hora de aportar ese tipo de indicios, pues con la abreviatura del cuartil, con la abreviatura pues de la plataforma de la web que se va a utilizar, con 4 o 5 términos se puede explicar muy bien. Y el número de citas, poner número de citas y el número, o sea que tampoco hay que hacer una exposición desarrollada para explicar no sé, el cuartil, esta publicación ha sido considerada como del primer cuartil del JCR durante el año 2018. No hace falta hacer una explicación tan detallada. Con 4 o 5 abreviaturas que son las tradicionales y que hay, como comentaba mi compañera Alicia, las bibliotecas sí que pueden ayudar a precisar los elementos fundamentales. No hace falta completar mucho más. ¿Una persona con un contrato postdoctoral Margarita Salas puede ser uno de los participantes en el grupo de investigación que avala al solicitante y un profesor sustituto interino? Bien, los requisitos de vinculación se aplican únicamente al director de tesis, no a los miembros del grupo de investigación. O sea que sí podría ser un interino, un miembro del grupo de investigación. Y por supuesto el postdoctoral Margarita Salas. Entiendo que en los méritos del grupo de investigación se pueden incluir publicaciones en las que aparece el director y que no hayan sido incluidas como méritos del director de tesis. Eso es. De ahí se trata efectivamente en lo que hay que medir y hay que pensar y reflexionar dónde compensa más poner los méritos. Si una persona que dirige la tesis tiene muchas publicaciones, algunas de ellas están compartidas con el grupo de investigación y ese grupo, y son de calidad, pues a lo mejor compensa que ceda al grupo esas aportaciones que son de coautoría para revalidar la calidad del grupo y también para demostrar que ese grupo tiene una trayectoria continuada. También preguntan cuál es la fecha de publicación de la concesión. Gracias por la pregunta. Bien, la referencia nuestra va a ser la convocatoria anterior, la FPU 2020, y se va a mantener estos plazos, que se intentará mejorar siempre en la medida de lo posible, sin que suponga un menoscabo de las garantías del procedimiento. ¿Las matrículas de honor obtenidas en el grado deben indicarse en algún apartado? ¿Se valoran como mérito? Perdón, es que no lo he oído. ¿Las matrículas de honor obtenidas en el grado deben indicarse en algún apartado? Matrículas de honor, no. No sé, ahí no entramos. No es un mérito valorable, no. ¿verdad? No. No, se valoran méritos
de finalización del grado, premios de grado, etcétera, pero matrículas de honor no. Vamos a recordar, como resumen final a las preguntas planteadas, los principales cambios que hay en la convocatoria de 2021 respecto a la anterior, tanto en los criterios como en los formularios a rellenar. Bien, pues con respecto a los criterios, fundamentalmente hay uno básico que atañe a la persona que dirige la tesis, y es que solo van a contar las tesis dirigidas y las tesis defendidas. Esto es fundamental tenerlo en cuenta como elemento básico. Y yo no sé si con respecto a lo que es la baremación y la evaluación de los criterios hay alguna novedad. Ninguna. Solo el cambio en el apartado de las tesis dirigidas por la persona que dirige la tesis. Sí, es el cambio más significativo. Bueno, que también que no se valora la docencia en programas de doctorado. Eso también se ha eliminado. Sí, bueno, es que esa valoración viene dada porque ya en los programas de doctorado no se realiza ningún tipo de actividad que pueda ser reconocida en ese sentido, ¿no? Así es. Muchas gracias. Os recordamos que en el chat tenéis el mail en el que podéis efectuar todas vuestras consultas. Además, Conversaciones con ANECA quedará siempre disponible en el espacio YouTube de ANECA. Y también recordar que ANECA realiza esta evaluación por el cargo del Ministerio, pero es una convocatoria del Ministerio de Universidades y por lo tanto será el Ministerio el que se encargue de transmitir la resolución de las solicitudes. Muchas gracias a todos y hasta el próximo Conversaciones con ANECA.